Hola chicos, muy buenos días. Nuevamente con ustedes en esta mañana para compartir nuestro curso de química. Como ya es de conocimiento de ustedes, soy la profesora Vilma Yamoja, responsable del curso de química, segundo año, primero bimestre. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases virtuales y vamos a desarrollar el tema número 2, denominado materia propiedades. Para desarrollar este tema es necesario que nosotros recordemos algunos conceptos básicos. Como ya es de conocimiento de ustedes, hay que definir lo que es materia. Se dice que es materia todo aquello que tiene masa y volumen, ¿correcto? Y además ocupa un lugar en el espacio. No se olviden que el aire también es materia, tiene masa. Cada uno de los componentes gaseosos del aire tienen una masa atómica, ¿correcto? Además de eso, ya conocemos lo que es materia, recordamos el concepto de materia, hay que definir lo que es una propiedad. ¿A qué llamamos propiedad? Se dice que las propiedades de la materia son características inherentes, propias de la materia. ¿Qué significa esto? Propias de cada una de las diversas manifestaciones de materia que se encuentran en la Tierra y en el universo. Se clasifican en, las propiedades de la materia las podemos clasificar en generales y específicas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las propiedades de la materia y acerca de la materia, siempre es bueno también recordar un poco acerca de lo que es esta característica de la materia. La materia, dice, se divide en partes cada vez más pequeñas, yendo de lo macro a lo pequeño, ¿correcto? Se dice que materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, es un todo. El cuerpo, en cambio, es una porción limitada de materia, por ejemplo, un vaso con agua. ¿Qué sería este vaso con agua llamado cuerpo? Se divide en partículas. ¿Qué sería una partícula equivalente a qué? A una gota de agua, ¿no? Esta partícula la podemos dividir a la vez en moléculas. En esa gota de agua vamos a encontrar nosotros moléculas de agua. Sigue siendo agua. Pero a partir de moléculas que se dividen en átomos, ya la condición de agua se pierde, porque lo que vamos a tener son átomos, y cada uno de los átomos que forman la molécula de agua se manifiestan de maneras diferentes, generalmente en estado gaseoso. ¿Correcto? Entonces, vamos a repetir. La materia se divide en cuerpo, que es la parte básica. El cuerpo se divide en partículas, partículas en moléculas, las moléculas en átomos, cada vez más pequeños. Y sabemos que un átomo tiene una estructura interna. Esa estructura interna está constituida como, nosotros lo conocemos como partículas subatómicas. Las más conocidas, los protones, los neutrones y los electrones que giran alrededor de este núcleo. Aproximadamente desde el año 60, 1960, los científicos pudieron determinar de que el átomo, A, prefijo A sin tomos partes, no era lo que en ese entonces se pensaba, ¿no? Porque se pudo descubrir de que este átomo que estaba formado por partículas subatómicas, a la vez tenía en su contenido a los famosos quarks, que iba a ser un tema que se va a desarrollar en la siguiente clase. Por ejemplo, los protones tienen dos tipos de quarks y los neutrones también tienen otros dos tipos de quarks. En general se conocen ya hasta 6 tipos de quarks que se han estudiado profundamente. Entonces, después de este repaso que estamos haciendo sobre la propiedad de divisibilidad de la materia, vamos a analizar lo siguiente, el siguiente material. Que nos dice lo siguiente. Dice, las moléculas se pueden definir de acuerdo a número de elementos y número de átomos. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí diversos compuestos que forman moléculas, ¿no? ¿Qué compuestos tenemos? Monóxido de carbono, anhídrido sulfuroso, hidróxido de sodio, metano, carbonato de calcio y ácido carbónico. Son moléculas, ¿no? Por ejemplo, analicemos. El monóxido de carbono tiene como formulación CO. Si nosotros hacemos un análisis de cada uno de ellos, vamos a ver que, por ejemplo, número de elementos. ¿Cuántos elementos tiene esta fórmula? 2. Un elemento es carbono y el otro es el oxígeno. 2 elementos. ¿Cuántos números de átomos tiene? Acá hay un carbono y acá hay un oxígeno. Por lo tanto, hay 2 átomos. Siguiente caso, anhídrido sulfúrico. Su fórmula es SO2. ¿Cuántos elementos hay? 2. Azufre y oxígeno, ¿correcto? Son 2. Pero ¿cuántos átomos hay? Contemos. 2 oxígenos y un azufre serían 3. 3 átomos. Siguiente caso, hidróxido de sodio. Tenemos 3 elementos. Sodio, un elemento, oxígeno 2, hidrógeno 3. Número de elementos 3. Pero, ¿cuántos átomos hay? Veamos, un sodio, un oxígeno y un hidrógeno. 3 átomos. En este caso tenemos al metano. ¿Cuántos elementos tiene? 2. Carbono e hidrógeno. Solamente 2. Pero, ¿cuántos átomos tiene? Hay 4 hidrógenos y un carbono. Por lo tanto, son
5. Carbonato de calcio igualmente, 1, 2, 3 elementos, muy bien. ¿Cuántos átomos? 2, 3, 4 átomos. Ácido carbónico igual 3 elementos, 1, 2, 3, hidrógeno, carbono, oxígeno, 3 elementos, pero ¿cuántos átomos? 2 hidrógenos, 1 carbono y 3 oxígenos, por lo tanto son 6 átomos. Esta es la forma como nosotros podemos representar a estos compuestos y determinar el número de átomos que estos pueden estar presentando. Entonces, a continuación de este conocimiento, nosotros vamos a analizar un poco más acerca de las moléculas y sobre todo qué propiedades tienen estas moléculas que forman parte de cuerpos y materia. Entonces, ¿qué propiedades, características vamos a ver en la materia? Las propiedades que podemos observar en la materia son las siguientes. Dice que hay dos tipos de propiedades, las llamadas físicas y las llamadas propiedades químicas. ¿Cuándo se habla de propiedades físicas? Se dice que son propiedades físicas aquellas que se pueden observar o medir sin cambiar la composición de su sustancia. O sea, por el simple hecho de observar o medirlas, estas no cambian en su composición, ¿correcto? ¿Cuándo se habla de propiedades químicas? Dice que es aquella que tiene la capacidad para reaccionar, ¿no?, con otras modificando su composición, ¿no? Estas reaccionan y modifican su naturaleza, dejan de ser lo que fueron para convertirse en otras. Ejemplo de este tipo de propiedades tenemos pues físicas, en los estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso, la característica del color, del sabor, en este caso estamos analizando el agua. Color incolora, sabor insípida, olor inodoro, punto de congelación 0 grados centígrados y punto de ebullición 100 grados centígrados. Estas son propiedades físicas de la materia, aquellas que no van a variar si es que uno las observa o las mide. En cambio, las químicas del agua reaccionan con los óxidos, reaccionan con óxidos ácidos, reaccionan con óxidos básicos, reaccionan también con los metales, ¿no? Reaccionan con los no metales y se unen a las sales formando hidratos, ¿no? Entonces, estas serían las propiedades químicas que posee el agua, ¿no? Repito, físicas no se modifican y químicas sí. Acá tenemos un pequeño resumen también de las propiedades conocidas como físicas y químicas, ¿no? Para poder tomar en cuenta. Además de esto, nosotros podemos analizar de que la materia también presenta otro tipo de propiedades que son las propiedades generales y las propiedades particulares. Como ya lo habíamos comentado, las propiedades generales son aquellas propiedades que las presentan todo tipo de materia, ¿no? Está presente en todo tipo de materia. La masa, el peso, el volumen son propiedades que siempre van a estar presentes en la materia. Y las particulares que son típicos o característicos solamente de determinados tipos de materia. Para analizar un poquito más, porque debemos de tratar el día de hoy un poco más acerca de las propiedades de la materia, vamos a considerar, por ejemplo, y analizar aquellas propiedades generales más conocidas, ¿no? Propiedades generales o llamadas también extensivas. Analicemos masa, peso, inercia, volumen, impenetrabilidad, divisibilidad. Hay otras más, pero vamos a comentar un poco acerca de ellas. Cuando hablamos de la masa, se dice que la masa es la cantidad de sustancia que presenta un cuerpo, ¿no? ¿Cuánta de sustancia tiene? No varía. Se calcula con la balanza y su unidad es el kilogramo. En cambio, el peso es esta masa atraída por la gravedad. Por eso se dice la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos por acción de la gravedad. Eso es peso. Es esta misma masa, pero atraída por la gravedad. La inercia viene a ser una propiedad mediante la cual los cuerpos siempre suelen conservar la posición que tenían. Si estaban en reposo, quieren seguir estando en reposo. Y si estuvieron en movimiento, quieren continuar en ese movimiento. Volumen no es más que el espacio que ocupa un cuerpo, ¿no? La impenetrabilidad es una propiedad muy interesante porque nos permite, ¿no?, saber de que dos cuerpos no pueden ocupar un lugar a la vez, en el mismo tiempo, no lo pueden hacer, ¿no? Cada cuerpo tiene un espacio determinado. Y la propiedad de la divisibilidad, que es una propiedad que tiene que ver con el dividir a la materia en partes cada vez más pequeñas, como lo hemos visto en un primer momento, cuando hablábamos de... aclaremos, las propiedades generales, llamadas también extensivas, son las propiedades que son comunes a todos los cuerpos y depende de la cantidad de la materia que esté presente en ellas, ¿no? Y en cambio las propiedades particulares, específicas o intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad presente en la materia. Bueno, a continuación nosotros vamos a ver lo que son los fenómenos. ¿Cuándo hablamos nosotros de fenómenos? ¿Cuándo decimos que son fenómenos? ¿Qué es un fenómeno? Llamado también fenómeno o cambios, ¿no? Vamos a tocar lo que son los fenómenos físicos, químicos y alotrópicos. ¿Cuándo hablamos de un fenómeno?
Se dice que fenómeno es cualquier cambio que sufre la materia, ¿no? Por diversas formas de energía posiblemente, ¿no? Dentro de esto vamos a ver tres tipos de fenómenos. El físico o cambio físico, fenómeno químico o cambio químico y fenómeno alotrópico, que lo vamos a comentar en un momento posterior. Cuando hablamos de un fenómeno físico, se dice que un fenómeno es físico cuando presenta un cambio pasajero, no altera la materia, la estructura interna de la materia, no deja de ser lo que fue. Ejemplo, la dilatación, cuando yo caliento un cuerpo metálico, este va a dilatar ligeramente, va a aumentar su tamaño ligeramente, pero pasada la temperatura que ha hecho que se dilate el cuerpo, simplemente este cuerpo va a regresar a la dimensión que tuvo, ¿no? O sea, no se altera, no deja de ser lo que fue. Es como cuando yo agarro un papel y lo arrugo, no, sigue siendo papel, no deja de ser lo que fue. Fenómeno químico, cuando hablamos de un cambio o fenómeno químico, es el cambio que sí altera la estructura de su materia. Por ejemplo, ¿no? Yo cojo un papel y lo quemo. Deja de ser papel y se convierte pues en otros compuestos, ¿no? Una naranja que se ha putrefactado también igual, deja de ser naranja y se convierte en otros compuestos. Cuando hablamos nosotros de un fenómeno alotrópico, se dice que un fenómeno o cambio es alotrópico cuando este se va a presentar en dos o más formas diferentes. Por ejemplo, el oxígeno es un elemento que lo podemos encontrar de dos maneras en la naturaleza. El oxígeno molecular, que es el que respiramos, el O2, por ejemplo, es el que respiramos, y el ozono, que es el O3, el famoso ozono. Son dos formas de presentación del oxígeno, ¿no? A esto se le conoce como fenómeno alotrópico. También tenemos el caso del carbono, que lo podemos encontrar en forma de grafito, de diamante, ¿no? Y de repente el grafeno también, ¿no? El grafeno. Entonces, hasta aquí nosotros estamos hablando acerca de lo que son los fenómenos físicos, químicos y alotrópicos. Hasta aquí es donde nuestro tema teórico se debe desarrollar, y a continuación vamos a proceder a desarrollar las actividades del libro. Así que vamos a irnos a las páginas del libro. Buscamos la página 65. Muy bien. La página 65 para poder trabajar. Aquí está. Página 65. Empezamos entonces con la primera pregunta. Ahora hazlo tú. Primera pregunta. ¿En qué grado de división de la materia es más pequeña? Dice, ¿no? En estos casos, ¿cuál es la más pequeña? Molécula, grano de azúcar, átomo, ion, electrón. Como nosotros sabemos, ¿cuál sería lo más pequeño? Átomos, partes, átomo. Pregunta 1, espejo. Completar. Se llama a la porción limitada de materia con características propias. Porción limitada, ¿qué cosa era? Cuerpo. Muy bien. Pregunta 2. ¿Cuáles de los casos es un fenómeno físico? No se olvide que el físico no cambia la naturaleza, ¿no? Electrólisis sí, corrosión también, fotosíntesis también, destilación del petróleo, muy bien, sigue siendo el mismo componente hidrocarburo. Espejo marca se trata de un fenómeno físico. ¿Quiénes son fenómenos físicos acá? La 1, licuación del aire, no. 2, formación de las nubes, sí, porque sigue siendo agua. Hielo derretido, sí, porque sigue siendo agua. Vela en combustión, no. Dilatación de los metales, sí, sería 2, 3 y 5. Pregunta 3. Indicar cuántas propiedades intensivas hay. No se olvide que las intensivas son particulares o específicas de cada una de ellas. Acá tendríamos a tenacidad, una de ellas, el calor y dureza, ¿no? Estamos poniendo que hay 3 propiedades intensivas. El espejo, igual indicar propiedades intensivas que hay. Igual ductibilidad, viscosidad y dureza, ¿no? 3 igual. Pregunta número 4. La fuerza de atracción entre moléculas se llama atracción. Cuando se atraen, atracción o cohesión. Cohesión. H y S, por favor. La afinidad es una atracción entre átomos. Muy bien, pasamos a la página 66. En la página 66 tenemos a continuación, sigamos practicando la pregunta número 1. ¿Qué dice la pregunta 1? Dice, en el interior de las estrellas y de los volcanes, la materia se encuentra ¿en qué estado? En estado plasmático, ¿no? Pregunta 2. Convertir el metal en láminas en laminillas delgadas, se llama propiedad de ductibilidad en hilos, no, maleabilidad. Muy bien, continuamos. Pregunta 3. La naftalina C. La naftalina, esas bolitas que colocan para que las ropas no se llenen de polillas, o también otro equivalente a la naftalina son los aromatizadores sólidos de los baños, por ejemplo, ¿no? Se encuentra en estado sólido naftalina, se solidifica, no, se licúa, no, se sublima. Es por eso que nosotros percibimos su olor. Pregunta número 4. Vamos a relacionar
La resistencia al rayado, ¿cuál será? 1, con dureza, muy bien. 2, los metales se convierten en hilos, ¿cómo se llama? Ductibilidad. Aquí hay que corregir, es ductibilidad. Y los metales se convierten en láminas, sería maleabilidad. Entonces sería 1C, 2B y 3A. Continuamos, pregunta 5. Son alótropos del carbono. El ozono, no. Grafito y diamante, muy bien. Hasta acá se escuchó, chicos, muy bien. Número 6. Completar el texto. Se llama, puntos suspensivos, cuando todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa propiedad? ¿Cómo? Cuando todo ocupa un lugar en el espacio, ¿qué cosa es? La materia, ¿correcto? Se llama materia a todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Pregunta número, pasamos a la página 67, muy bien. Y vamos a continuar con la pregunta número 7. A ver, rapidito, chicos, indicar un par de propiedades intensivas. No se olvide que las intensivas son particulares o específicas. Dureza, oxidación, no. Fermentación, evaporación tampoco. Oxidación, fermentación tampoco. Dureza, muy bien. Dureza, densidad, muy bien. Sería dureza, densidad. Pregunta 8. En el gas de oxígeno y el gas de ozono son, ¿qué cosas son? Isótopos, isóbaros, alotrópicos, no, serían isótopos. Muy bien. Continuamos entonces, nivel básico. Es una propiedad, dice, intensiva de la materia. Porosidad, color, extensión, color. Muy bien. Pregunta 2. Es una característica de las propiedades extensivas. Depende de la cantidad de materia. Eso lo habíamos comentado hace un momento. Pregunta número 3. ¿Cómo se denomina la propiedad extensiva de la materia por la cual los cuerpos son incapaces de moverse por sí solos? Inercia. Muy bien, chicos. Muy bien. 4. Indica una propiedad extensiva de la materia. A ver, esta de aquí. Peso, muy bien. Peso, peso. Pregunta 4, peso. Número 5. El ejemplo del agua cuyo punto de ebullición es 100 grados está referido a ¿qué tipo de propiedad? Particular o intensivas. Muy bien. Pregunta 6. ¿Cómo se denomina a la propiedad extensiva por la que todo cuerpo está sujeto a la gravedad? Peso, muy bien, peso. Masa por gravedad. 7. ¿Cómo se denomina la propiedad intensiva por la cual algunos cuerpos se resisten a ser rayados? Dureza. Muy bien, pasamos a la pregunta número 8 de nivel avanzado. Para terminar, chicos, la impenetrabilidad es una propiedad extensiva que se define como impenetrabilidad. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Muy bien, alternativa A. Pregunta 9. El punto de fusión es una propiedad intensiva que se define como, a ver, la temperatura, la cual una sustancia pasa de un estado sólido a un estado líquido. Pregunta número 10. La divisibilidad es una propiedad extensiva que se define como, vamos a ver, los espacios intermoleculares. No. Todo cuerpo puede dividirse en partes, muy bien. Todo cuerpo puede dividirse en partes más pequeñas hasta llegar a los átomos. Es más, ahora no olvidar que también tenemos a los famosos quarks, que será un tema que vamos a desarrollar. Bien, chicos, hasta aquí estamos desarrollando la actividad de la sesión número 2, ¿no? Que hemos tenido a bien llevar el día de hoy. Chicos, extrañándolos como siempre, cuídense mucho, por favor, hagan sus actividades. Ya tienen en la hojita indicado que pueden enviarlo a mi correo o a mi WhatsApp. Buen día.